Después de más de 5 años, Argentina sale del cepo cambiario. ¿Qué nos espera en Argentina en los próximos meses después de este anuncio? Si querés saberlo, quédate hasta el final en este video. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo y esto es Financieramente Educados, mi canal donde hablamos de diferentes tópicos de inversiones y finanzas personales. Este viernes 11 de abril tuvimos un bombazo en materia de noticias económicas y es que se anunció la salida del cepo cambiario en Argentina. Aunque hay que aclarar que se refiere más que nada a la eliminación de las restricciones que tenían las personas, es decir, los individuos, lo que se conoce como persona humana. Todavía persisten algunas restricciones sobre las personas jurídicas, o sea, las empresas, así que no es que realmente se salió el cepo en su totalidad, pero sí para las personas físicas ya no hay más restricciones. Es decir, a partir del lunes ya podés volver a comprar dólares en el banco sin ninguna restricción, más allá de, obviamente, los ingresos que vos puedas declarar. Y además otras restricciones importantes como por ejemplo el famoso parking que había que hacer cuando uno compraba dólar MEP ya no va a existir más, es decir, vas a poder hacerlo instantáneamente. Bueno, todas esas medidas vamos a verlas ahora y lo que vamos a hacer en este video es ver recortes de la conferencia de prensa que se dio el viernes por la tarde para que tengan la fuente original de lo que se dijo en esa conferencia, lo que dijo Caputo, el ministro de Economía, y Bausili, el presidente del Banco Central. Y además también al final de la conferencia muchos periodistas le hicieron algunas preguntas para profundizar más en las medidas que te las voy a dejar también porque seguramente te van a interesar mucho. Para que no sea demasiado largo el video, vamos a concentrarnos solamente en las medidas que tienen que ver con las personas físicas. No vamos a hablar de algunos cambios que hubo con las empresas, pero igualmente te voy a dejar el link de lo que fue la noticia que publicó el Banco Central el viernes, por si querés leerla y ahí ver en detalle todas las medidas que afectan tanto a las personas físicas, a las personas humanas, como las jurídicas, las empresas. Ahora sí, entonces veamos estos cortes que te traje de la conferencia del viernes para que sepas lo más importante de lo que se anunció ese día. Nos estamos convocando esta tarde de viernes para anunciarles que hemos llegado a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué implica este nuevo acuerdo con el fondo? Implica que vamos a a concluir con la etapa 3 de nuestro programa. Era la recapitalización del Banco Central. Entonces, este acuerdo que estamos iniciando hoy es básicamente para recapitalizar el Banco Central. ¿Y qué implica, para que la gente entienda, recapitalizar el Banco Central? Implica respaldar los pesos que el Banco Central ha emitido. Lo que implica es, esencialmente para la gente es tener una moneda más sana, tener una moneda sana y continuar y acelerar el proceso de desinflación. También nos va a permitir, a partir del lunes, terminar con el cepo cambiario. Terminar con el cepo cambiario dentro de este contexto macroeconómico de orden fiscal y de orden monetario, lo que inevitablemente va a generar es que empiecen a entrar inversiones. Estas mayores inversiones, como digo, va a generar un mayor crecimiento, que va a generar a su vez un mayor superávit. Ese mayor superávit en un gobierno como el nuestro, que no aumenta el gasto, nos va a dar la posibilidad de poder bajar impuestos, poder devolverle cada vez más recursos al sector privado. Va a permitir entonces también que haya más empleo y mejores salarios. Bien, en este primer clip lo que anuncia Caputo entonces es que a través de un préstamo que recibe del Fondo Monetario Internacional y además también de otros organismos que después vamos a mencionar, lo que permite ese préstamo es reforzar las reservas del Banco Central y de esta manera defender mejor la moneda. Y además menciona que gracias a este engrosamiento de las reservas se puede liberar el cepo y de esa manera atraer a inversores del extranjero para que puedan invertir su dinero acá y no quedar atrapado por culpa del cepo. Ahora en el siguiente clip Caputo habla de los montos que se están manejando con los préstamos y además dice qué va a hacer exactamente con el dinero que recibe el Tesoro, así que veámoslo. A lo que hemos llegado en términos de desembolsos es que va a haber 12.000 millones de dólares de un desembolso inmediato del Fondo Monetario que va a estar entrando este martes, el martes 15 de abril. Yo, para simplificar, nosotros pusimos desembolsos inmediatos definidos como los desembolsos que se van a hacer dentro de los próximos 60 días. Es decir, que los desembolsos inmediatos constituyen 19.600 millones de dólares, que van a estar respaldando las reservas desde el martes hasta los próximos 60 días. Adicionalmente, en el resto del año va a haber otros 3.500 millones, 1.000 del Fondo Monetario, que van a completar estos 15.000 millones que nosotros le habíamos pedido, este 75% de desembolso inicial, y otros 2.500 millones también con organismos. Además, en el caso del BID y el Banco Mundial, déjeme decirle que los paquetes son
bastante más grandes que lo que estamos mostrando. Lo que estamos mostrando acá es la parte que va a ir al Tesoro, pero por ejemplo en el caso del Banco Mundial es un programa de 3 años de 12.000 millones de dólares, donde lo que no está yendo aquí al Tesoro va a ir al sector privado, que en el fondo es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos impulsar, como ustedes saben, el financiamiento al sector privado. ¿Qué va a hacer el Tesoro entonces con estos dólares? ¿Cómo se va a instrumentar esta operación? El Tesoro va a estar recomprando las tristemente famosas letras intransferibles que usaba el actual gobernador, ex ministro de Economía, para sacarle los dólares al Banco Central. Le vendía unas letras intransferibles que, como su nombre lo indica, eran intransferibles, no tenían ningún valor de mercado, y le sacaba los dólares al Banco Central. Nosotros venimos a dar vuelta esa operación, venimos a recomprarle esas letras al Banco Central y devolverle esos dólares para de vuelta que el Banco Central tenga respaldo de esos pesos que ha emitido. Bueno, como escuchaste, acá menciona de que se va a cancelar parte de lo que se conoce como letras intransferibles. ¿Qué es esto de letras intransferibles? Bueno, estas letras aparecieron a partir del 2006 y básicamente es un préstamo entre el Banco Central y el Tesoro, generalmente para hacer frente a pagos de deuda. Entonces el Banco Central les da los dólares al Tesoro, eso implica una baja en las reservas líquidas porque el Banco Central se queda con menos dólares. Y el Tesoro le firma básicamente un pagaré que dice que le va a devolver este dinero en el futuro con un interés, por supuesto. Pero a diferencia de un bono convencional, estas letras son intransferibles, es decir, el Banco Central no puede venderlas para hacerse de dólares, por ejemplo. Por lo tanto, el Banco Central se queda con una promesa de pago de devolución de esos dólares en el futuro, pero que se va a realizar básicamente cuando el Tesoro lo decida. Entonces, ahora básicamente lo que se hace es repagar parte de esa deuda y el Banco Central se desprende de parte de estas letras e ingresa a reservas líquidas, es decir, dólares cash. Ahora a continuación, Caputo menciona cómo queda el nuevo esquema cambiario en Argentina, que seguramente es lo que más te interesa. Pero antes de ver esa parte, no te olvides de apoyar este video con un like, dale ahí ese botón fuerte y de suscribirte para no perderte el futuro contenido y así además seguimos expandiendo la comunidad. Ahora sí, veamos qué dijo Caputo del nuevo esquema cambiario. Vamos a pasar ahora entonces a contarles a cómo queda el nuevo esquema cambiario. Vamos a ir a un esquema cambiario de bandas, donde va a haber una banda inferior que va a estar en 1000 y una banda superior que va a estar en 1400. Sí, las bandas van a ser 1000, 1400. Dentro de esas bandas, el mercado va a flotar libremente y van a poder operar todos, exportadores, importadores, individuos y empresas. El mercado, el dólar dentro de esa banda va a flotar libremente sin participación del Banco Central. ¿Sí? ¿Dónde va a participar el Banco Central? Precisamente en las bandas. En 1400, el Banco Central va a estar participando, comprando los pesos y dándole los dólares a los que quieran convertir en esta competencia de monedas, los que quieran convertir pesos por dólares. Es decir, en 1400 el Banco Central va a estar quemando pesos y va a estar proveyendo de más dólares a la sociedad. En el piso de la banda, es decir, en 1000, va a ser la operación inversa. El Banco Central va a estar comprando dólares, es decir, inyectando pesos. Alguno va a decir, están inyectando pesos. ¿Qué va a pasar entonces? No, hay una diferencia grande. En este caso, que es un mercado libre, el Banco Central no va a estar esterilizando esos pesos porque es razonable asumir que en ese contexto esa compra de dólares es producto de que se están demandando más pesos, ya sea por demanda de dinero o por demanda de crédito. Entonces digamos que no son pesos inflacionarios y que además van a tener el respaldo en dólares, porque el Banco Central lo va a estar haciendo contra compra de dólares. Y hay un adicional, las bandas no van a ser fijas, las bandas van a tener un crawl del 1% mensual, divergente. ¿Qué quiere decir divergente? Que la banda de arriba va a ajustar el 1% al mes hacia arriba. Y hacia abajo va a haber un crawl también del 1%, pero no para arriba, sino para abajo. Es decir, dentro de un mes la banda de 1000 va a ser 990, dentro de 2 meses va a ser 980. ¿Cuál es el objetivo de esto? El de a poco ir flotando cada vez más de manera controlada. Ese es el objetivo. Muy bien, ahí tenés exactamente qué es lo que va a pasar con el nuevo esquema cambiario. Ahora el dólar se va a mover entre dos bandas, 1000 como mínimo y 1400 como máximo. Si el dólar por alguna razón superara los 1400, el Banco Central va a vender dólares para bajar la cotización, y si el dólar bajara de 1000 pesos, el Banco Central va a comprar dólares justamente para aumentar la demanda y subir la cotización. Y además dijo algo importante, que esos límites de 1000 y 1400 se van a ir ensanchando al 1% mensual.
Y para entender mejor, acá tenés un gráfico que lo explica, no sé quién lo hizo porque no tiene el nombre. Fíjate, para entender esto, acá tenemos básicamente el tiempo, cómo va avanzando los meses, y acá la cotización del dólar. Recuerden que en diciembre del 23 tuvo este salto de casi 400 a 800 y que luego fue avanzando primero al 2% y luego al 1% mensual. Y acá tenemos el dólar financiero, en particular el CCL, pero también podría haberse tomado el MEP. Y fíjense cómo fue oscilando porque claramente dependía de oferta y demanda. Bueno, a partir de ahora, el dólar ahora va a empezar a cotizar en todo este espectro gris que tenemos por acá. Y fíjense cómo el dólar va subiendo al 1% mensual en el límite superior y va bajando al 1% mensual en el límite inferior. La idea es que esto se ensanche cada vez más para que el dólar cada vez tenga más valores a los cuales pueda cotizar. Y si esto siguiera así en el tiempo, básicamente los límites estarían tan alejados entre sí que entonces ya no tendrían referencia. La gran pregunta es cómo va a abrir el dólar este lunes, porque fíjense que el dólar oficial estaba por los 1100 y el dólar financiero estaba por los 1330 más o menos. ¿Bajará el dólar financiero a buscar el dólar oficial o al revés el dólar oficial subirá a buscar el financiero? Bueno, al final del video nos hacemos algunas preguntas de lo que va a venir, así que guardemos esas respuestas para más adelante. Ahora a continuación habla Bausili, el presidente del Banco Central, mencionando específicamente qué restricciones se levantan, así que presta mucha atención. Entonces, con el respaldo del financiamiento y cómo se mejora el balance del Banco Central, estamos preparados para seguir avanzando en eliminar algunas de estas capas. Entonces, las capas y la forma de pensar esto es, si se quiere, partirlo como en dos ejes. Uno es todo lo que representa flujos y otro es si son personas humanas o personas jurídicas. Primero, en términos de los flujos. En los flujos, hacia adelante, no hay más cepo. Todo lo que es la operación de personas humanas en todas sus operaciones cambiarias no tiene más restricciones. Pueden acceder al mercado de cambios por más de $200, o sea, se elimina el límite de los $200, se elimina la percepción impositiva de la compra de dólares. No existen más las restricciones que tienen que ver con el control de regulaciones, como por ejemplo la 7340, que es la que obliga a ir al banco y volver cuando uno hace una operación con títulos. Se eliminaron los registros, había registros que limitaban, además de los $200, quiénes podían acceder a esos $200. Si uno había recibido subsidios de servicios públicos, si uno trabajaba en una empresa que había recibido un subsidio durante la época de la pandemia, todas esas listas se eliminan. Entonces, para las personas humanas, el flujo de pesos a dólares queda completamente liberado. Bien, ahí lo dijo clarito Bausili, se eliminan todas las restricciones para las personas físicas. Es decir, cualquier persona que tenga, obviamente, ingresos declarados, tiene que ser ingresos en blanco, puede ir al banco a comprar la cantidad de dólares que quiera sin ninguna restricción. Ya no hay más cupo de $200 mensuales, ya no hay más restricciones si tenías subsidios o si habías recibido ayuda durante la pandemia o inclusive tu empresa había recibido ayuda durante la pandemia. Se refiere a los famosos ATP y los IFE, ¿recuerdan del 2020? Bueno, básicamente si sos una persona humana, una persona física, no tenés ninguna restricción más que simplemente lo que puedas justificar. Y después mencionó algo muy importante para los que operamos cotidianamente en el mercado, y es que se elimina la infame comunicación A7340, que esta comunicación lo que te obligaba era que cada vez que vos tenías que vender un título contra dólares, tenías que obligatoriamente pasarlo por el banco y luego volverlo al broker para poder invertirlo. Ahora cualquier venta que hagas en dólares podés dejar el dinero en el broker e invertirlo sin ningún tipo de restricción. Adiós comunicación 7340, espero que no vuelvas nunca más. ¡Pero soy un héroe! ¡Y lo felicitamos! ¡Nunca vuelva! Ahora a continuación vienen las preguntas de los periodistas que indagan un poco más en estas medidas, así que estate atento que son dudas que seguramente vos también tenés. Decían que se levantaron absolutamente todas las restricciones vigentes para la compra de dólares por parte de las personas humanas. Quería preguntarles qué va a pasar con el dólar turista. Quería preguntarles cuándo esperan pasar de este esquema de flotación entre bandas a una liberación total del mercado, si hay un plazo previsto para esta fase 3, si hay un compromiso con el FMI en este sentido. Y por último, si esperan que estos anuncios en lo inmediato tengan un impacto en la inflación en los próximos meses, que hoy la inflación dio a la alza. Muchas gracias. La eliminación de la percepción del impuesto a ganancias es para la compra de dólares, no para las tarjetas y no para el turismo. Esos dos elementos permanecen con una percepción, no es un impuesto, es una percepción de impuesto por parte de ARCA. En relación al próximo paso, que es el de flotar, lo natural es que lleguemos solos ahí, porque las bandas, como explicó el ministro, se van abriendo con el tiempo y en algún momento pasan a ser irrelevantes. Están tan lejos que para nadie son relevantes. La inflación en Argentina, en este momento, ya estamos hace un tiempo en el que el índice de inflación no siempre refleja la tendencia subyacente en la inflación. ¿Qué quiere decir? Cuando medimos el índice de inflación, tiene componentes de cambios en precios relativos y de inercia general de precios. La inercia general de precios viene consistentemente para abajo en todos los meses, inclusive en el mes de marzo.
Para los meses para adelante puede seguir pasando lo mismo, que es que algunos meses más que otros haya un componente de precios relativos que afecte el índice que miramos. Pero nosotros nos focalizamos y lo que más nos importa es la tendencia de la inflación subyacente y los elementos que alimentan esa inflación subyacente no tenemos ninguna duda que muestran un desplome de la inflación hacia adelante, porque no hay emisión monetaria y porque la demanda de dinero en un país que crece es esperable que siga creciendo. Acá hubo una pregunta muy importante y es que se elimina la percepción del 30% de ganancias cuando vos vayas a comprar al banco, o sea que vas a pagar exactamente lo que diga que vale la cotización de ese momento sin ningún agregado más. Pero no pasa lo mismo con el dólar de tarjeta y con compras en el exterior, que sí todavía persiste el impuesto del 30%. Aunque a mi entender esto no tiene mucho sentido porque si puedo comprar el dólar libremente, entonces cualquier consumo que haga en tarjeta en dólares, tranquilamente voy al banco, compro los dólares sin ningún tipo de percepción y los utilizo para cancelar la parte en dólares de la tarjeta. Y si compro con tarjeta de débito, lo que hay que evitar para pagar la percepción sería que me debiten directamente de mi caja de ahorro en dólares, donde vos podés fondearla comprando dólares libremente en el banco. Así que no entiendo por qué todavía permanece esta percepción, pero entiendo que eventualmente la quitarán. Por ahora todavía no. Después vino una pregunta interesante que mencionaba de cómo iba a impactar esto en la inflación. Y en particular, esta pregunta es relevante porque unas horas antes se había publicado el dato de inflación del mes de marzo que había sido bastante más alto de lo esperado en un 3,7%. Y Bausili menciona que el aumento de la inflación puede verse a movimientos temporales que son propios de la temporada y no porque la inflación en sí en su conjunto esté al alza, sino que se trataría solamente de elementos temporales. Puede ser y es probable que haya un overshooting de la inflación en estos primeros meses, pero luego si el programa funciona y el dólar se mantiene relativamente estable, la inflación también debería entonces estabilizarse a la baja. Veremos qué pasa con el correr de los meses. Siguiente pregunta. Una consulta respecto a la utilidad que se le puede dar a los dólares que lleguen desde el Fondo Monetario u otros organismos, si todos van a ser utilizados para hacer esta recompra de letras o tienen otra utilidad o son de libre disponibilidad. Después, respecto al tema del desarme del cepo cambiario, ya sea en los stocks o en los flujos, si es todo inmediato o tiene alguna secuencia. Y después, si en el marco de esta fase 3 va a haber alguna medida respecto a una suba de tasa de interés en pesos, por ejemplo. Gracias. Los dólares entran al Tesoro, como dije antes, 100% van a ir a recompra de letras intransferibles y esas reservas son de libre disponibilidad del Banco Central. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros no tenemos déficit. El único objetivo del acuerdo con el fondo, como lo dijimos, es recapitalizar el Banco Central para que tenga el respaldo suficiente por los pesos que hoy circulan y fueron emitidos por el Banco Central. 100% se va a destinar a eso. Todas las medidas que están en potestad del Banco Central, el directorio se reunió justo antes de venir acá y ya fueron aprobadas. Hay una comunicación formal que está saliendo en cualquier momento y, como dije, hay un comunicado de prensa que las explica. Hay un par de medidas complementarias que no dependen del Banco Central, que las procesan otros organismos. Por ejemplo, ARCA saca una regulación, una RG, que elimina la percepción sobre la compra de dólares de personas humanas y la CNB eliminará, cuando se reúna su directorio, el parking que hay en la compra de dólares a través de los mercados financieros para personas humanas. ¿La tasa de interés? No voy a decir hoy qué vamos a hacer con la tasa de interés en el futuro. Acá respuestas importantes que dio Bausili. Dijo que la eliminación de la percepción para compra de moneda extranjera depende de una resolución que tiene que sacar ARCA, ex AFIP. Y de hecho esta resolución ya salió, te la voy a dejar acá en pantalla, pero todavía no se publicó en el boletín oficial, así que todavía no está vigente. Suponemos que en las primeras horas del lunes debería estar publicada para que las personas puedan comprar libremente los dólares sin ninguna percepción. Pero ojo que hasta que no esté publicada, no está vigente esto. También es posible que los bancos no tengan adecuado bien el sistema si querés comprar a primera hora del lunes, así que tenés esto bien en cuenta y preguntá en el banco cualquier cosa, no sea que te enchufen una percepción que estaba virtualmente eliminada ya. Y él también dijo otra cosa importante, que es que el tema del parking, este hecho de tener que esperar un día si querés comprar un bono en pesos y venderlo en dólares para hacerte de dólar MEP, depende de que la Comisión Nacional de Valores saque la resolución. Y hasta el momento esa resolución no salió, así que ojo que el parking sigue vigente hasta que salga la resolución de la CNB. Por supuesto que todas estas resoluciones deberían darse en la semana e idealmente el mismo lunes a la mañana, pero hay que tenerlo en cuenta. Y también algo más, habló de qué va a pasar con la tasa de interés. Bueno, obviamente Bausili dijo que no lo va a adelantar porque claramente estará esperando a ver cómo reacciona el mercado. Pero ya vimos cómo el mercado se adelantó y subió las tasas. Por ejemplo, las tasas de las LCAPs ya están por encima del 3% mensual. Habrá que ver cómo se reacomoda todo esto a este nuevo esquema cambiario, porque el viernes el mercado cerró antes de que se diera este anuncio. Pero si las tasas permanecen en el 3%, entonces probablemente
tengan que modificar la tasa de política monetaria y en particular tengan que aumentarla. Siguiente pregunta. En primer lugar, quería preguntarles qué impacto tienen previsto para el riesgo país, cuándo creen que la Argentina puede volver a los mercados internacionales y por otro lado, teniendo en cuenta que, como explicaron, este sistema de bandas, cuando llegue al techo se van a ofrecer dólares y más allá del ingreso del Fondo Monetario y los organismos internacionales, si hay un plan adicional para seguir acumulando reservas en el Banco Central. Gracias. Bueno, con respecto a lo que es el riesgo país o la reacción de los mercados de la semana que viene, a mí con total sinceridad, y espero que no se tome a mal, no me es relevante, honestamente. Digamos, tenemos diseñado un programa de vuelta que es absolutamente sólido y lo de corto plazo es volatilidad, es interpretación de uno o de otro. La realidad es que nosotros tenemos que seguir demostrando con hechos. Y el mercado se va a ir ajustando a eso. Y en un momento dirán, che, pucha, realmente esto cambió y se verá una corrección fuerte. Uno de los conceptos que está detrás del diseño del programa es que esta economía tiene mucha más probabilidad de demandar remonetizarse, que la gente, a medida que la economía crezca, necesite y quiera tener más dinero para poder operar, y esa remonetización de la economía se traduzca en una acumulación de reservas por parte del Banco Central. Como no hay emisión monetaria para financiar el déficit del Tesoro o para pagar los intereses del Banco Central, la única fuente de emisión monetaria hacia adelante es la acumulación de reservas. Entonces, en el programa del fondo se van a ver métricas y objetivos de acumulación de reservas que son consistentes con este proceso, con lo que nosotros vemos y el fondo adhiere, que anticipamos que es lo que debería pasar. Y para completar lo que dijo Santiago, en nuestro esquema de competencia de monedas, esa remonetización se puede dar tanto en pesos como en dólares. Acá le preguntaron sobre qué va a pasar con el riesgo país. Recordá que tenemos un video hablando en el canal de qué es el riesgo país y seguramente lo escuchás mucho en las noticias económicas, pero básicamente tener un riesgo país menor hace que Argentina sea más confiable para poder venir a invertir. Y además lo que permite es poder salir al mercado internacional para refinanciar la deuda, que es lo que hace la mayoría de los países. La mayoría de los países no pagan sus deudas con reservas del Banco Central, sino que lo que hacen permanentemente es refinanciar la deuda, es decir, cambiar una deuda por otra, ya que si una nación tiene un riesgo país bajo, entonces los inversores van a estar más predispuestos a prestarle dinero. Argentina en estos momentos tiene un riesgo país demasiado alto como para poder salir a refinanciar la deuda y de hecho se espera que en el futuro el riesgo país baje y varios analistas están de acuerdo en que un riesgo país de más o menos 400 puntos permitiría volver a ingresar al mercado de deuda internacional para rolear, para refinanciar la deuda. Siguiente. Corríjame si estoy equivocado, pero un dólar, una banda que está cercana al 1.400, que ya está casi en 1.400, ¿implica una devaluación de la moneda nacional? ¿Y cómo puede impactar eso en los salarios de los trabajadores, en los que cobran del 1 al 5? No, con respecto a la devaluación, te diría que no, es un error técnico. Esto no es una devaluación, esto es una flotación. ¿Dónde se va a estacionar el tipo de cambio? No lo sabemos. Una devaluación es cuando vos garantizás un mínimo de un tipo de cambio. Nosotros no lo estamos haciendo. Puede ser que de acá a un año el dólar valga 970. O sea, puede ser todo. Acá hay algo que seguramente va a traer mucha discusión en esta semana y de hecho creo que este fin de semana ya salieron, donde se habla básicamente de que si el dólar oficial estaba en 1100 y de repente ahora se estaciona en los 1330, que es lo que está el dólar financiero, implicaría una devaluación del 20%. Y ahí Caputo menciona que eso no es técnicamente correcto porque una devaluación implicaría un salto del dólar a un valor mínimo, o sea, un valor del cual no puede bajar. De hecho, si el dólar bajara a 1000, al contrario, habría una revaluación. Pero eso no podemos saberlo porque tenemos que ver a dónde va a ir el dólar en esta semana o en las semanas siguientes. Y también la pregunta sería, bueno, pero ¿cuál es el dólar verdadero? ¿El dólar oficial que estaba en 1100 o el dólar financiero que estaba en los 1330? Seguramente vas a ver esta discusión en los noticieros, en los canales de streaming, en las redes sociales, etc. Y ahora tenemos la última pregunta. Para el presidente del Banco Central, el dólar tarjeta y el dólar turista van a permanecer con los impuestos, las percepciones. ¿Cómo se va a fijar ese valor con el cual el valor para que se aplique la percepción? Si el Banco Central todos los días va a dar una comunicación acerca de cuál es ese valor para que se calcule, ¿no? O sea, digamos, la tarjeta de crédito que vence en mayo, ¿con qué valor se va a pagar? También, ¿qué puede pasar para el ministro si el dólar se va a la banda? ¿Qué política van a utilizar con el tema tarifario, que está íntimamente ligado al valor del precio del dólar? Y si tienen pensado calculado algún tipo de pass-through sobre todas estas medidas hacia la inflación. Gracias. El Banco Central sigue publicando los dos niveles, publica todos los días, ¿no? La 3.500, que es el dólar mayorista y el dólar minorista. Y esas publicaciones no se alteran. Lo que pasa es que en lugar de hoy saber cuál va a ser el valor dentro de 2 semanas, va a depender de lo que se observa en el mercado cada uno de los días, de acuerdo a lo que opere dentro de las bandas.
Bueno, con respecto al pass-through es, digamos, muy difícil de decir porque de vuelta va a depender dónde va el tipo de cambio. Lo mismo con las tarifas. A nosotros no nos sorprendería que en 2 meses el dólar valiera 1.000. Entonces, la verdad que no es muy difícil de poder contestar eso porque va a depender realmente de la situación del dólar. Pero de lo que es, digamos, en el tema tarifas en particular o mismo el pass-through, no se puede decir porque realmente lo determinará el mercado, el tipo de cambio. Y la realidad es que no lo sabemos. Sí sabemos que tenemos un respaldo de dólares con respecto a la cantidad de pesos que hay, que no lo hubo nunca. Y probablemente va a ser cada vez más alto, porque imaginen que cualquier empresa que quiera repatriar dividendos que suscriba este BOPREAL son más pesos que absorbe el Banco Central. Además, nosotros absorbemos entre 1 y 2 billones de pesos por superávit primario por mes. Entonces, los pesos cada vez son menos y menos y menos. Entonces, realmente, como dije en la primera entrevista hace más de un año, vamos a ir a una competencia de monedas donde va a sorprender, pero la moneda, digamos, que va a escasear es el peso y la moneda fuerte va a ser el peso. Y nosotros seguimos creyendo eso. Bueno, acá una pregunta que tiene que ver con el dólar tarjeta, es decir, ¿a qué tipo de cambio vamos a pagar por los consumos en dólares si decidimos hacerlo en pesos? Probablemente los consumos que tengas en dólares vengan en el resumen de tarjeta especificados con el tipo de cambio de la fecha de cierre, porque es el último dólar conocido obviamente por el banco. Pero recordá que tus consumos en dólares se van a computar al tipo de cambio del momento del pago. Aunque acordate que puedes evitar todo esto comprando los dólares en el banco y pagando la tarjeta con dólares y listo, te ahorras de todos estos problemas. Ahora yo hago algunas preguntas o inquietudes que nos pueden quedar. Una es, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los dólares financieros? El dólar MEP, el dólar CCL, ¿va a desaparecer? ¿Y el dólar Blue? Bueno, yo en particular empecé a operar cuando ya estaba el cepo impuesto, así que sería un momento histórico en mi vida donde empiezo a operar sin cepo, pero entiendo que el dólar MEP y el CCL no van a desaparecer porque los títulos van a seguir cotizando en pesos y en dólares. Por lo tanto, vos vas a seguir teniendo la posibilidad de comprar en pesos y vender en dólares y hacerte del dólar MEP, ya que cualquiera de nosotros va a poder acceder libremente a los dólares financieros o al dólar de los bancos, el oficial. Entonces los dólares van a tener una cotización muy similar porque si no fuera así existe la posibilidad de arbitraje. Suponete que el dólar MEP está a 1.350 y el oficial está a 1.300, entonces fácilmente una persona compraría los dólares en el banco, se los transfiere al broker y los vende por dólar MEP instantáneamente porque ya no hay parking y se hace la diferencia. Y también se puede hacer al revés, así que básicamente este arbitraje va a hacer que todos los dólares valgan muy parecido. Y con respecto al dólar blue tampoco va a desaparecer porque todas las personas que obtengan ingresos informales van a seguir yendo a comprar y a vender en el dólar informal, el dólar blue. Otra pregunta podría ser de que si ya no hay más cepo, entonces puedo transferir libremente mi dinero afuera, al exterior, y también ingresarlo. Bueno, la respuesta debería ser que sí, que ya no debería haber ninguna restricción, e inclusive los inversores deberían poder mandar dinero de nuestro banco acá local hacia un broker en el extranjero, y al revés, mandar dinero del broker del extranjero a nuestro banco local. Bueno, todas estas cuestiones deberían irse aclarando con el correr de los días. Y otra pregunta que me hago es cómo va a impactar esto en los créditos hipotecarios. Como yo lo veo, y obviamente puedo estar equivocado, entiendo que esto debería dar mayor previsibilidad a una persona que saca un crédito, porque ahora sabe que el dólar máximo que va a tener es de 1.400 más este 1% mensual, por lo tanto ya sabe cuál es el peor dólar que le puede tocar, que es el más alto de la banda, y entonces ya puede hacer sus cálculos en base a eso, y no pasaba como antes donde uno pedía el crédito y hasta que se lograron firmar todos los papeles, el dólar quizás podía haber subido mucho y entonces eso le perjudicaba bastante. De hecho, los que iniciaron un crédito en diciembre con el dólar a 1.070, 4 meses después tienen el dólar más de un 20% por encima, así que seguramente muchos de los cálculos que hicieron en su momento ya no son totalmente válidos. Bueno, a mi entender, esto debería poder repuntar los créditos y podría impactar positivamente en el precio de las propiedades. Si tenés alguna duda más de este estilo, déjalo abajo en los comentarios, que si puedo te lo voy a estar respondiendo, pero ten en cuenta que seguramente muchas de las respuestas concretamente las sabremos a medida que vayan pasando los días. Nada más por este video, espero haberte ayudado a traerte luz sobre este anuncio que se hizo el viernes y si no lo habías escuchado, que te enteres en este momento. Y lo que te puedo decir es que estés atento a las noticias porque seguramente con el correr de los días irán aclarando muchas cosas. Y en particular te recomiendo que te suscribas a este canal y que actives la campanita de todas las notificaciones porque cualquier anuncio importante que se haga seguramente lo estaré publicando en la pestaña de comunidad para que tengas la información lo más rápido posible. Además no te olvides de apoyar este video con un like si te gustó la información, si te aportó valor y déjame abajo en los comentarios las sensaciones que tenés acerca de este anuncio. Nada más por hoy, te dejo por acá algunos videos interesantes que te va a estar recomendando YouTube y yo me despido y estaré por supuesto muy atento a lo que pase en esta semana. Como siempre, muchas gracias por haberte quedado hasta el final y nos vemos pronto en el próximo video.